Bienvenidos todos a este webinario. Hoy día vamos a hablar sobre iniciando con Communicator 5, comunicación aumentativa alternativa basada en la lectoescritura. Mi nombre es Vianey Figueroa, soy fonoaudióloga y soy Training Specialist de Tobii Dynavox para español. Communicator 5 es un software, un programa que se instala en un computador que es un programa de comunicación aumentativa alternativa actualmente basado en la escritura. Ahora veremos un video introductorio de Communicator 5 que fue hecho hace un tiempo atrás y les voy a hablar un poco sobre las diferencias que hay actualmente en cuanto al enfoque que tiene Communicator 5. Por favor me dicen si están escuchando el sonido. Lo voy a revisar de inmediato mejor. Ya. Tobii Dynavox Communicator 5 is a software package that helps individuals with communication and speech impairments communicate more efficiently. It converts text and symbols into clear speech. You can also use Communicator to access your computer for environmental control and long-distance communication. The built-in dictionary and the ability to store commonly used phrases are just a few of the many functions that can speed up your communication. For literate eye-tracking users, typing speeds can be increased by 50 to 100% with dwell-free typing. It eliminates the need to click on individual letters in order to type them. Simply let your gaze sweep over the letters that form the words you want to write. The modern user interface, improved workflows, and smart functions make it easier for caregivers, SLPs, or anyone else that help the user throughout the day to keep the user's language up to date. For example, the setup guide with predefined content helps you get started, content that you can then customize later on. Regardless if you use visual scenes, symbols, or text to communicate, and regardless if you rely on touch, switch, scanning, or gaze interaction as the input method, Communicator 5 helps you make your wishes, wants, and opinions heard. Communicator 5 provides a way for you to communicate more effectively and to live a more independent life. Visit TobiiDynavox.com to learn more. Tobii Dynavox Communicator. Power to be you. Bueno, como les comentaba, este video fue hecho hace un tiempo atrás y a diferencia y en la actualidad, como bien decía el video, existen tres formas de utilizar Communicator 5. ¿Sí? Está que finalmente cuando uno selecciona una de estas tres opciones va a tener un set de herramientas en la página principal que van a diferir si es que estamos eligiendo comunicación emergente, comunicación por símbolos o comunicación por texto. Ya actualmente Communicator 5 se centra solo en texto porque con el tiempo se han ido desarrollando otras herramientas dentro de Tobii Dynavox para apoyar mejor a las personas que están en una etapa de comunicación emergente o en una etapa de comunicación por símbolos. Estas soluciones, por ejemplo, en comunicación emergente, en personas que recién se están acercando a desarrollar o implementar un sistema de comunicación aumentativa alternativo, está, por ejemplo, SnappySync. Está Boardmaker 7, que es para hacer actividades, ¿cierto?, para estudiantes de educación diferencial, y por supuesto Snapcore First, que es un software de comunicación aumentativa alternativa también, al igual que Communicator 5, pero Snapcore First está enfocado en la comunicación por símbolos, usando pictogramas. Ya para las personas, por supuesto, que van a requerir o están teniendo una comunicación aumentativa alternativa basada en pictogramas, las opciones van a ser, por supuesto, Snapcore First para tener el sistema de comunicación aumentativa alternativo, ¿sí?, con un software basado en pictogramas, y Boardmaker para apoyar con materiales académicos. Boardmaker es un software que sirve para generar materiales que son personalizables y con distintos métodos de acceso para estudiantes de educación diferencial, dentro de los cuales, por supuesto, están los usuarios de comunicación aumentativa alternativa. Entonces, cuando uno crea un usuario en Communicator 5, tiene estas tres opciones, ¿ya? Y donde nos vamos a centrar el día de hoy va a ser en comunicación por texto, ya que para estas dos otras opciones existen otros software actualmente que se han ido desarrollando más y se han mantenido más actualizados conforme a estos niveles de comunicación.
Entonces, para los usuarios de texto que conocen la lectoescritura, para personas que ya la manejan, es donde se ha enfocado el desarrollo de Communicator 5 el último tiempo. No es que ya no funcionen estas otras dos opciones, como les decía, sino que en esto es donde se enfoca actualmente Communicator 5, que son los usuarios de comunicación por texto. Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Communicator 5 se centra en estos tres pilares, ya que es dilo rápido, que la comunicación sea lo más rápida posible, estás a cargo, que significa finalmente que la persona va a tener acceso, el usuario va a tener acceso a la configuración de su sistema y, y hacerlo a tu manera para que también, ¿cierto?, puedan diseñar y crear cosas. Entonces vamos a ir viendo estos tres pilares en esta presentación y les vamos a ir diciendo, les voy a ir diciendo qué funciones o qué cosas en Communicator 5 responden a estos tres pilares. Entonces vamos por el primero. Dilo rápido. Dilo rápido es abordado por tres aspectos fundamentales. Uno va a ser la predicción de frases y palabras. Communicator tiene una predicción de frases y palabras. Les voy a mostrar cómo funciona. El poder de las frases hace que la comunicación pueda ser muchísimo más rápida, ya que la persona puede tener prealmacenadas muchísimas frases y categorizadas para poder seleccionarlas rápidamente dentro del software. Y también, por supuesto, esto va a ser posible gracias al historial de habla. El historial de habla, como bien se explica, es un historial de todas las cosas que la persona ha presionado el botón hablar dentro de Communicator. No las que escribe sin presionar el botón de hablar, sino que todas las que llegaron a ser dichas utilizando Communicator 5 van a quedar guardadas e igualmente resguardando la privacidad del usuario. Estas frases o palabras dentro del historial de habla también van a poder ser eliminadas y les voy a mostrar cómo. Ahora voy a ir a Communicator 5 para mostrarles cómo funciona esto. Bueno, esta es la pantalla principal de Communicator 5. Si es que, como ustedes pueden apreciar, yo ya la he modificado un poco y tengo las aplicaciones accesibles que a mí más me gustan. ¿Sí? Uno puede seleccionar las aplicaciones accesibles que más le sirvan a la persona. Por ejemplo, hay algunos que no utilizan, por ejemplo, Twitch, y que no va a ser fundamental tenerlo, por ejemplo, en la página principal, pero Communicator 5 da acceso a las aplicaciones accesibles. Ya hay un webinar que aborda específicamente las aplicaciones accesibles en nuestro canal de YouTube en español, así es que no me voy a detener en las aplicaciones accesibles en sí. Después les podemos mandar el link para que puedan ver ese video, sino que nos vamos a centrar, como estábamos hablando, en hablar, en pronunciar, para ver cómo funciona el historial de habla, la predicción de palabras y frases en Communicator 5, lo cual hace que las personas se puedan comunicar muy rápido. Por favor, confírmenme si es que están viendo mi pantalla del Communicator 5, no vaya a ser que esté hablando y no estén viendo lo que estoy haciendo. Sí se ve, ya, genial. Muchas gracias por confirmar. Ya, entonces vamos a ir a pronunciar, que es este botón de arriba. Los botones que son en verde, que tienen este mismo color, van a ser botones de comunicación. Ya, entonces voy a ir a pronunciar y me va a abrir mi teclado. El teclado es un teclado que se puede modificar y podemos elegir distintas formas de teclado. Eso lo vamos a ver en unos minutos más adelante, pero para que ustedes también sepan desde un principio que esto se puede modificar. Este es el teclado que viene configurado, que viene preestablecido, pero este también se puede modificar según las necesidades del usuario, ya sea que necesite botones más grandes, más chicos, o por ejemplo, cuando los niños están pasando del Snapcore First al Communicator, a veces se remarcan, no sé, se pueden hacer configuraciones como remarcar las vocales, por ejemplo. Bueno, este es entonces el teclado principal. Si ustedes se fijan, acá hay botones en blanco que van a ser los botones que van a mostrar las predicciones de lo que yo voy a escribir. Ya, entonces vamos a escribir una frase, por ejemplo, y ver cómo funciona. Vamos a escribir H y acá, según mi historial de habla, me va a mostrar que yo ya he escrito esto, por ejemplo, hola, me llamo Vianey, ese es mi nombre, y yo presiono pronunciar. Hola, me llamo Vianey.
Y finalmente eso va a pasar a estar dentro del historial del habla si es que todavía no estaba. Lo voy a borrar todo, borrar texto, y voy a escribir otra frase. Por ejemplo, ¿a qué hora es, por ejemplo, y aquí estoy cambiando las frases, ¿sí? Porque no, esta es una frase que yo no había dicho antes. Por ejemplo, ¿a qué hora es el almuerzo? Acá en Chile son alrededor de las 1 de la tarde. Almuerzo. ¿Ya? Y presiono pronunciar. ¿A qué hora es el almuerzo? Sí, ahora lo voy a borrar y se van a fijar que si yo, por ejemplo, busco esta frase nuevamente, puedo escribirla o puedo buscarla dentro de Communicator 5 utilizando solo las iniciales de las palabras. Por ejemplo, A, Q, H, E, E, por ejemplo. Lo voy a borrar. Voy a escribir A y de inmediato AQ y de inmediato me aparece la frase, las frases que inician con AQ. ¿A qué hora es el almuerzo? ¿A qué hora es el webinar hoy? Y así va a funcionar muchísimo más rápido buscar las frases que yo ya he dicho anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, como no he ingresado, por ejemplo, ¿cómo estás? Si es que lo ingreso ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo Pronunciar. estás? Después lo puedo borrar y lo puedo buscar con cómo es. Y me va a aparecer de inmediato cómo estás arriba. Y así puedo ir utilizando y dándole mucha rapidez al momento de hablar. Y las frases, por supuesto, se pueden administrar. ¿Sí? Esto así va a funcionar el predictor dentro del teclado, ¿sí? Que puedo yo ir escribiendo las frases y buscándolas por las iniciales de las palabras de la frase, o también pueden aparecer acá palabras aisladas según mi historial de habla. Es muy bueno saber cómo funciona esto porque esto finalmente va a ser lo que le dé la rapidez a la conversación y que la persona no tenga que escribir todas las frases una por una, sobre todo las palabras que son más largas. Tenemos que ser conscientes de que existe este historial de habla y que va a ir a funcionar directamente con el predictor. El predictor va a ser lo que haga todo mucho más rápido. Entonces, ¿cómo vamos a este historial de habla? ¿Ya? Vamos a salir de acá, vamos a cerrar el teclado y les voy a mostrar el botón de frases. Ya voy a cerrar el teclado y acá al lado de pronunciar están mis frases. Lo vamos a abrir y vamos a ver que dentro de las frases existen varias categorías que van a haber muchas frases dentro de ellas. Hay algunas frases que están preestablecidas y hay otras frases que van a ser las que yo fui diciendo. Ya, por ejemplo, el historial de voz están todas las frases que yo he dicho en el último tiempo. Si voy a alimentación, van a haber muchas frases preestablecidas y así sucesivamente. Por ejemplo, atención médica y sanitaria, y acá puedo ver las frases que hay. Si es que voy a ir al médico, por ejemplo, si la persona va a ir a una visita al médico, va a querer tener sus frases listas que pudiese necesitar en la visita al doctor. Por ejemplo, si aquí yo veo que falta, por ejemplo, me ha dolido la cabeza últimamente y es un síntoma que le quiero comentar al médico, yo puedo agregar una frase, agregar frase nueva, por ejemplo, y aquí puedo agregar lo que yo quiera decirle. Por ejemplo, me ha dolido la y aquí lo voy escribiendo. Me ha dolido la cabeza, por ejemplo, y pongo pronunciar. Me ha dolido la cabeza. Y confirmar. Y acá yo ya tengo esta frase extra dentro de la atención médica sanitaria. Yo puedo eliminar frases, por ejemplo, puedes peinarme si es que sé que voy a ir al médico y en realidad no es un contexto hospitalario al que voy a acudir, y puedo eliminar las frases. También las que yo quiera, y esto va a servir también para cuando el usuario quiere mantener su privacidad frente a algo que conversó con alguien, puede ir borrando todas las frases del historial de voz, por ejemplo, que no quiera que nadie más vea por algún error. ¿Ya? Entonces, bueno, si es que nos devolvemos a atención médica, yo puedo ver que aquí puse me ha dolido la cabeza y voy a cerrar.
esto y voy a ver cómo funciona en mi teclado, porque todos los cambios que yo haga aquí van a funcionar desde mi teclado, porque si tuviese que ir saltando no sería tan bueno, ¿cierto? Entonces aquí puedo administrar todas las frases, puedo crear categorías nuevas de frases, eliminar frases, editar frases que ya están y agregar frases nuevas como indican los botones dentro de, dentro de mis frases, ¿ya? Y acá si es que sigo bajando puedo ver otros tipos de categorías que yo he creado, por ejemplo mascotas, ¿ya? Y aún no las relleno con frases que yo quiera hablar sobre mis mascotas, por ejemplo. Voy a volver al teclado, voy a cerrar acá y voy a ir a pronunciar. Y dentro de pronunciar, que es cuando se abre el teclado para poder hablar, puedo ver que están las frases. Aquí dentro del teclado está el botón frases y puedo ir yo a buscar dentro de mis frases. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo 17 carpetas de frases y estoy en tiempo, por eso están todas las frases de tiempo acá, y voy a buscar la de atención médica y sanitaria. Y acá está la frase que yo recién acabo de agregar. Escribir frase, pronunciar. Me ha dolido la cabeza. Por ejemplo. ¿Sí? Y así funciona muy rápido todas las cosas que yo quiera decir. Ay, perdón, la borré. Que yo quiera decir, por ejemplo, con mi Communicator 5. ¿Sí? Voy a borrar todo, borrar texto y puedo seleccionar una nueva frase. Por ejemplo, debo ir al oftalmólogo. Y así la escribo y pronuncio. Debo ir al oftalmólogo. Y de esta forma es muchísimo más rápido establecer la comunicación. Ahí van a haber veces y es muy recomendable que las personas trabajen en sus frases dependiendo de sus contextos para que estos puedan ser mucho más fluidos y las frases también recuerden que las pueden ir buscando acá en con el predictor de frases o las palabras también van a ir apareciendo acá abajo. Eso es una cosa. Ahora voy a volver a la presentación de PowerPoint. ¿Sí? Y vamos a avanzar. Los otros dos pilares, uno era, estás a cargo. Todas las configuraciones claves son totalmente accesibles para el usuario final. Eso quiere decir que la persona va a estar a cargo de hacer variaciones en cuanto al tiempo de selección, en tal vez ir variando las configuraciones de acuerdo a la progresión o a sus necesidades actuales que pueden ir variando en el tiempo, obviamente, para poder apoyar al usuario a medida que estas distintas necesidades o si se va volviendo más ágil en el uso del dispositivo puedan ir siendo abordadas. ¿Ya? Y la siguiente, perdón, el siguiente pilar era a tu manera, en donde vamos a poder editar la pantalla principal poniendo todas las funciones que queramos que cumpla Communicator 5 que fueron mencionadas en el video anterior. Y esto va a depender exclusivamente del interés del usuario por tener o no las distintas funciones de Communicator 5 en su página principal. Esto que les comentaba de que no todos van a necesitar Skype, por ejemplo, no todos van a necesitar la calculadora. Entonces esto también va a ser totalmente configurable según los intereses del usuario. También van a poder agregar o eliminar conjuntos de páginas, como les comentaba, cambiar el tamaño de la cuadrícula, ¿sí? Es decir, hacer que la pantalla principal sean solo 4 opciones, por ejemplo, o sean 6, y esto va a variar el tamaño de los objetivos dentro de la pantalla principal. Y también, por ejemplo, mover y organizar los conjuntos de páginas. Ahora, en el siguiente demo voy a devolverme a Communicator 5 y les voy a mostrar cómo funcionan estas últimas funciones que les comento. Ya, acá estamos de vuelta en Communicator. Si es que no lo están viendo, por favor me avisan. Voy a borrar esto. Y voy a volver a mi página principal con el botón de acá abajo que dice cerrar teclado. Cierro mi teclado y pueden ver que dentro de mi pantalla principal hay otras cosas atractivas, ¿sí? Y dentro de ellas hay dos acá arriba que son súper importantes porque van a hacer posible que la configuración sea accesible para el usuario y la edición de la página principal también. Esto viene preconfigurado, ¿sí? Vienen preestablecidos estos dos iconos dentro de la pantalla principal de Communicator. Entonces voy a ir primero a configuración.
Y vamos a ver qué podemos configurar acá. Dentro de la configuración van a haber varias cosas importantes, ¿sí? Dentro de los que vamos a ver ahora van a ser la configuración del teclado, que fue lo que estábamos viendo anteriormente, y cómo cambiar un usuario. Pero dentro de la configuración, si ustedes se fijan, también está el Gaze Interaction Settings, que va a ser donde puedan calibrar, por ejemplo, si es que están teniendo acceso con un seguidor ocular. Ya van a poder ver el estado de calibración y todo eso aquí. Y el mismo usuario va a poder ir y recalibrar si es que siente que, si es que siente que eso es necesario. Podemos configurar el método de entrada también del usuario, que puede ser touch por seguidores oculares, por switch o por scanning también. Y también la configuración del teclado que vamos a ver ahora. En la configuración del teclado, podemos ver que hay varios tipos de teclado, como ya les comentaba en un inicio, que pueden cambiar según la necesidad del usuario. Puede ser, por ejemplo, este que teníamos seleccionado, o podríamos ver otro y cómo funciona otro, y para no seleccionarlo de inmediato podemos ver cómo es. ¿Ya? Podemos ver que este tiene algunas variaciones. Voy a cerrar ese teclado, o puedo seleccionar el que yo quiera, ¿sí? Entonces podemos verificar qué tipo de teclado queremos. Y la configuración del teclado, podemos ver que acá está el tamaño de la fuente, que es el tamaño del mensaje cuando lo escribimos en la ventana de mensajes, y está en 18. Para algunas personas eso es un poco pequeño, lo podemos cambiar, no sé, a 36 para hacerlo más grande, las letras. El tiempo de espera para los botones de predicción, por ejemplo, el tiempo de permanencia sobre el teclado, etc. Entonces acá también podemos ver la configuración del teclado y por último el idioma, si es que lo quieren cambiar. Ya yo tengo seleccionado español de México y español americano en el idioma de predicción y de teclado. Entonces acá podemos ver que yo agrandé las letras de la ventana de mensajes y eso se va a ver inmediatamente, se puede verificar utilizando el teclado. ¿Ya? Vamos a cerrar acá. Y lo otro que les quería mostrar es que ustedes pueden cambiar el usuario. Pueden tener todos los usuarios que ustedes quieran utilizando el software. ¿Ya? Y yo acá tengo 3 usuarios seleccionados y puedo ir cambiando. Si es que yo, por ejemplo, quiero utilizar esto con un paciente, lo puedo cambiar a usuario emergente si es que ese es mi usuario emergente, o tener acá todos mis usuarios con los que yo utilizo Communicator 5 en terapias, en el caso de que sean terapeutas. Si es que en el caso de que sea un usuario solamente el que utiliza el Communicator 5, esto no va a ser tan necesario, a no ser que estén pasando de ser usuario de uso de pictogramas a texto, por ejemplo. ¿Ya? Pero acá pueden cambiar de usuario. Yo voy a dejar el que ya está, y ya está. Y puedo volver a mi página principal. Eso con el botón configuración. Ese es un botón que vale mucho la pena explorar, lo invito a que lo hagan. Los invito a que lo hagan para que puedan ver todas las cosas que pueden ir variando y que hacen que el sistema sea personal de cada individuo. ¿Ya? Lo otro que pueden modificar, por supuesto, es la página principal. En este botón van a poder encontrar cómo cambiar el tamaño de la página principal, qué cosas tenemos dentro de la página principal, etc. Y vamos a ver cómo funciona este botón. Dentro de acá, ustedes pueden ver que tengo mi mini página principal para yo ver cómo puedo cambiarla. Y puedo mover algunos botones de posición. Déjenme mover un poco mi barra acá. Ya. Y puedo ir, por ejemplo, al seleccionar uno de mis herramientas en la página principal, puedo ir moviéndolo a la derecha o a la izquierda. Y bueno, voy a dejar siempre los botones de forma que los más frecuentes queden en un más fácil acceso para el usuario. Por ejemplo, si es que estamos viendo en la calibración que es más fácil para el usuario mirar a la izquierda que a la derecha, tal vez voy a dejar los botones de más frecuente uso al lado más fuerte, ¿ya? Entonces, puedo ir cambiando los botones y puedo ir quitando botones también. Por ejemplo, mensajes de texto ya no se usa mucho, tal vez lo podría quitar, lo quito.
Y así puedo ir variando mi página principal. Lo otro que pueden hacer es cambiar el color de fondo. Esto es súper útil para las personas que tienen alguna dificultad visual para generar mayor contraste con el fondo. Por ejemplo, lo podemos dejar blanco para mayor contraste. También podemos cambiar el tamaño de la cuadrícula de la página principal, haciendo que existan, por ejemplo, objetivos más grandes a los cuales yo tenga que seleccionar, que yo pueda seleccionar. Por ejemplo, teclado de 4×3, seleccionar cuadrícula, y vamos a ver que ahora mi página principal se va a ver de esta manera y voy a tener una flecha para navegar hacia las siguientes herramientas. ¿Sí? Le voy a cambiar el tamaño de la página principal, algo que tenga un poco más de espacio. ¿Ya? Por ejemplo, aquí y me alcanzan todas un poco más grandes, ocupando todo el espacio. ¿Ya? Entonces, de esta forma pueden ir modificando la página principal. Lo otro que pueden hacer es seleccionar las herramientas que ustedes quieran estén en su página principal. Para hacer esto, tienen que ir a agregar grupos de página. ¿Ya? Y acá ustedes pueden ver que pueden seleccionar herramientas de comunicación emergente, comunicación por símbolos o comunicación por texto. Como nos estamos centrando en comunicación por texto, vamos a ver qué herramientas hay dentro de comunicación por texto que yo pueda agregar a mi página principal. Lo voy a seleccionar y veo acá que tengo muchas opciones. Tengo los complementos que van a ser las aplicaciones, por ejemplo, accesibles, comunicación directa para ver tal vez mis frases. Si es que no me equivoco, está acá. Está pronunciar, ya, y hablar con frases de 7×5. Esta es una buena herramienta y, por ejemplo, yo la podría agregar a la página principal. Y ahí veo que está agregada. Todas las herramientas que están agregadas están con un ticket. Y así puedo ir viendo todas las herramientas que hay que yo podría agregar a mi página principal desde Communicator. ¿Sí? Herramientas como calculadoras, calendarios, contactos, cámaras, las alarmas, que son bastante útiles también al momento de configurar una página principal para que el usuario pueda pedir ayuda si la necesita. Acceso a Windows, juegos, controles remotos IR, está todo acá para que lo puedan ir agregando a su página principal. Los controles remotos IR van a funcionar van a permitir y que con el dispositivo de comunicación que tienen también un IR y lo tienen en un dispositivo que tenga IR es infrarrojo, van a poder controlar, por ejemplo, con Communicator 5 la televisión, perdón, el DVD, el estéreo, la radio, si es que tienen, por ejemplo, aire acondicionado también, etcétera. O ampolletas inteligentes también se pueden controlar por infrarrojo algunas y van a ser las que van a funcionar también con Communicator. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van recapitulando, cuando ustedes quieren modificar su página principal, pueden agregar las distintas herramientas que van a encontrar dentro de Communicator 5. Y para encontrar las herramientas de texto, tienen que seleccionar comunicación por texto y van a ver todas estas posibilidades. ¿Ya? Así es que bueno, había agregado yo hablar con frases y vamos a ver que ahora esta se encuentra en mi pantalla principal. Y voy a cerrar acá y veo que esto que es como una previsualización de mi página principal va a estar acá hablar con frases. ¿Ya? Y lo cierro. Y ahora mi página principal es blanca, modifiqué, ¿cierto? Mi tamaño de cuadrícula y acá está mi nueva herramienta que es hablar con frases. Veamos qué es esto de hablar con frases, que va conectado también con lo que estábamos hablando. Hablar con frases me va a mostrar todas las categorías de frases que yo he creado. Esto es súper útil al momento de, por ejemplo, estar hablando en un contexto específico. ¿Ya? Por ejemplo, veamos en concertar una cita. Están todas mis frases acá. Esto yo lo puedo editar también. ¿Ya? Pero las puedo mover de lugar, puedo agregar frases nuevas, etc. ¿Ya? Entonces también esta es una herramienta muy útil de comunicación cuando queremos hacer que la comunicación sea más fluida, tener frases predeterminadas para un contexto que sea repetitivo, por ejemplo, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, etc. ¿Ya? Entonces voy a detener la edición y voy a volver a cerrar.
Bueno, voy a volver al PowerPoint. ¿Ya? Y bueno, entonces Communicator 5 es una herramienta de comunicación que es muy eficiente, que es muy rápido comunicarse utilizando Communicator 5 con un esfuerzo mínimo. Permite hacer a las personas lo que hacían antes de tener alguna dificultad de comunicación y lo que otros pueden hacer actualmente. Incluso hay herramientas que uno no pensaría que se pueden hacer con un software y están dentro de Communicator 5. Por lo que es mucho más que solo una salida de voz. Es una solución de comunicación aumentativa alternativa que se puede adaptar a la persona y que cumple, ¿cierto? Y sirve para muchísimas necesidades distintas. Bueno, como les comentaba, para que las personas que quieren explorar un poco más sobre las aplicaciones accesibles pueden ver esta capacitación en YouTube. Lo pueden buscar por el título, lo van a encontrar de inmediato. Aplicaciones accesibles en Communicator 5 para que puedan ver cómo las pueden obtener.